Este clip es una presentación sobre la medida de la desigualdad aplicable al ámbito de la educación y es una pequeña contribución al cuarto workshop de la red TISE, Territorios Inteligentes y Sustentables en el ámbito social y educativo. El taller se celebra en noviembre de 2022 en Andorra y cuenta con participación de profesores de Brasil, de Andorra, de Cataluña, de Valencia, etc. En el clip vamos a ver la siguiente lista de temas. Vamos a ver en primer lugar la medida de la desigualdad como comparación de cuantiles. En segundo lugar veremos cómo medir la desigualdad considerando todo el universo, no solo algunos cuantiles. Después veremos cómo se puede hacer esto con un par de datos, lo que nos llevará a una reflexión sobre curvas y sobre modelos parabólicos y exponenciales según el tipo de curva. Después veremos algunos ejemplos de las aplicaciones educativas de todos estos procedimientos. A continuación ampliaremos estas medidas con la denominada curva del Gran Gatsby y por último haremos algunas consideraciones sobre la posibilidad de construir un indicador unitario que combine valores, o sea, que combine variables medidas en valores absolutos y relativos. Son muy frecuentes las medidas de la desigualdad como comparación de cuantiles. Hay que recordar que los cuantiles son las partes proporcionales de una muestra ordenada. Generalmente si utilizamos 4 partes hablamos de cuartiles, si utilizamos 5 partes hablamos de quintiles, si utilizamos 10 partes hablamos de deciles o décilas y si utilizamos 100 partes hablamos de centiles o percentiles. De esta manera siempre, como nuestra muestra será una muestra ordenada, pues hablaremos del cuartil inferior, aquel que presente menos valores en el criterio, por ejemplo ingresos o riqueza, y el quintil o el cuartil o el decil superior, aquel que presente un valor más considerable. Bien, en la Unión Europea, la Oficina de Estadística de la Unión Europea, que se llama Eurostat, registra la desigualdad de los Estados miembros con una medida que se abrevia como S80, S20. La S es proporción y más o menos lo que viene a decir es la comparación entre el quintil superior y el quintil inferior. Ustedes saben que el quintil es la quinta parte de la muestra ordenada, por lo tanto el quintil superior son aquellos valores que están por encima del 80% de la muestra y el quintil inferior aquellos valores que están por debajo del 20% de la muestra. Si se imaginan la muestra ordenada como esa barra que tienen ustedes en la diapositiva, bueno, pues el quintil superior sería el fragmento coloreado en azul y el quintil inferior sería el fragmento coloreado en rojo. La proporción entre ese quintil superior y el quintil inferior, por ejemplo, la cantidad de ingresos del quintil superior dividida por la cantidad de ingresos del quintil inferior, proporciona un valor, un número, que nos da una idea de la desigualdad que hay en una sociedad determinada. Por ejemplo, en los estados europeos, ese número es de aproximadamente 4, 5, 6, a veces 3 o a veces 7, y esa es la medida de la desigualdad entre la quinta parte de la población más rica y la quinta parte de la población más pobre. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se conoce también por las siglas inglesas OECD, utiliza, y lo pueden ver ustedes en su página web,
además de esta medida S80, S20, la comparación entre diversos percentiles, es decir, entre el punto de corte de la muestra ordenada. El percentil 10, por ejemplo, corresponde a aquel punto que deja a su izquierda el 10% de la muestra ordenada. El percentil 90 es el valor que deja a su derecha el 10% de la muestra ordenada. Bien, pues algunas medidas usuales de la desigualdad son la proporción entre el percentil 90 y el percentil 10 nos proporciona un valor que también es una medida de la desigualdad, como la proporción entre el percentil 90 y el percentil 50, es decir, el punto medio de toda la distribución, o entre este punto medio, el percentil 50, y el percentil 10. Y por último, también se utiliza el denominado índice de Palma, que corresponde a la comparación entre el 10% de las personas con ingresos disponibles más altos, que es lo que tienen en el gráfico marcado con el color azul, con el 40%, que es lo que tienen en el gráfico marcado con el color rojo y el color amarillo. Bien, estas son las medidas más habituales de la desigualdad como comparación de cuantiles y, son susceptibles de algunas críticas. Por ejemplo, podemos pensar que estas comparaciones no recogen el fenómeno de los superricos, es decir, de aquellas personas que están no en la centésima parte superior, sino en la milésima parte superior o en la 10.000ª parte superior, que es un fenómeno realmente muy interesante y muy de actualidad. O una segunda crítica es que, en definitiva, si comparamos, por ejemplo, el quintil inferior con el quintil superior, realmente nos estamos dejando 3 quintiles fuera de nuestra consideración. Y para esto es para lo que se han formulado algunas medidas de la desigualdad que consideran todo el universo. Entre las medidas de desigualdad que consideran todo el universo tenemos el índice o coeficiente de Gini. Se suele decir índice si está expresado entre 0 y 1 y coeficiente si está expresado entre 0 y 100. Aunque ustedes, por ejemplo, pueden encontrar en la página web del Banco Mundial que hablan de índice de Gini, pero lo consideran de 0 a 100. Se debe su nombre al estadístico italiano Conrado Gini y realmente es una medida muy inteligente porque van a ver ustedes cómo cálculos aparentemente complicados se simplifican sobremanera. El índice de Gini se basa en representar en unos ejes X, Y, en el eje X la proporción de la población sobre el total, es decir, la proporción acumulada de la población, y en el eje Y la proporción acumulada de los ingresos sobre el total. De manera que en una situación de plena igualdad, los valores se disponen en la diagonal creciente, en la diagonal que une los puntos 0, 0 y 1, 1. Esto es muy fácil de entender. Si en una comunidad todas las personas tienen los mismos ingresos, pues el 25% de las personas acumula el 25% de los ingresos, el 50% de las personas acumula el 50% de los ingresos, el 100% de las personas el 100% de los ingresos y el 0% de las personas el 0% de los ingresos. Piensen que siempre en nuestras gráficas los valores han de pasar por el punto 0, 0, porque el 0% de la población acumula el 0% de los ingresos, y por el punto 1, 1, porque el 100% de los ingresos es acumulado por el 100% de la población. En una situación normal, nuestros valores, si tenemos la muestra ordenada, es decir, si colocamos a la izquierda la población con menos ingresos y a la derecha la población con más ingresos, nuestros valores no se dispondrán en la diagonal creciente, sino que se dispondrán por debajo de la diagonal creciente. Es lo que tiene la segunda figura, comenzando por la izquierda.
ya sea que lo expresemos en cuantiles, con lo cual tendremos una línea quebrada, o ya sea que lo podamos expresar de una manera más rigurosa, construyendo toda esta curva que parte del punto 0,0, se dispone por debajo de la diagonal creciente y también está en el punto 1,1. De esta manera podemos comparar fácilmente dos sociedades. Si tenemos dos curvas, la curva de la sociedad A y la curva de la sociedad B, en el tercer dibujo, pues naturalmente es fácil de entender que la sociedad B es más desigualitaria que la sociedad A, porque se aleja más de la diagonal que marcaba el criterio de la igualdad. De esta manera podemos definir el índice de Gini como la proporción entre esa superficie que está entre la curva y la diagonal y el conjunto, el triángulo que forma la diagonal y la parte inferior. Lo tienen ustedes en la representación de la derecha. En este caso tienen una superficie en gris claro, la superficie marcada con la letra G, y la proporción entre esa superficie y todo lo que hay debajo de la diagonal, que tiene el valor 1/2 porque corresponde a la mitad del cuadrado, eso es el denominado índice de Gini. Naturalmente no podemos calcular, no es fácil calcular la superficie gris clara inmediatamente, y lo que se suele hacer es calcular la superficie gris oscura, restar la superficie gris clara y hacer la proporción. La curva L del gráfico, se llama curva L porque es la denominada curva de Lorentz. La curva L, como toda curva en un gráfico, se puede convertir en una ecuación. Si imaginamos que la curva L tiene la ecuación polinómica que ustedes ven en la parte inferior, entonces la superficie S se puede calcular mediante una integral definida, y dado que nos movemos entre el punto 0 y el punto 1 en el eje X, esto se simplifica muchísimo. Es decir, si la ecuación de la curva L es la que aparece ahí, una ecuación de grado 6, esto, la superficie bajo la curva, se simplifica simplemente con los parámetros de la ecuación y una suma de fracciones. Incluso puede ser que cuando lo calculen ustedes sea más sencillo todavía, porque no existe el valor G, no tendría que existir el valor G, porque ya hemos dicho que si X es 0, Y es 0, y el valor G a veces aparece porque el programa de cálculo lo proporciona un valor ínfimo. ¿Cómo se calcula esta ecuación polinómica? Bueno, pues es muy sencillo. Simplemente ustedes tienen los valores que hayan podido conseguir en el gráfico y le piden a un programa como Excel que les proporcione una línea de tendencia polinómica del grado mayor y que les dé el valor de la ecuación en el gráfico. Y esto lo proporciona el programa. Una vez que tenemos el valor de S, pues ya podemos perfectamente calcular el índice de Gini, que corresponde más o menos a lo que ustedes tienen en la fórmula inferior. Como ven, es bastante sencillo. Pudiera darse el caso que solo tuviéramos un valor, es decir, un par de valores X y. Como resulta que nos movemos en unas distribuciones en las que ya he dicho que contamos con el par con el par 0, 0, o sea, cuando X es 0, Y es 0, y con el par 1, 1, cuando Y es 1, X necesariamente también es 1. Realmente, si tenemos un valor XY, podemos trazar una curva que una, en realidad podemos trazar infinitas curvas que unan los puntos 0, 0, 1, 1 y el valor X, y que les he señalado que estará siempre por debajo de la diagonal creciente. De esa manera podríamos trazar curvas que unieran los tres valores. Ya digo que son infinitas, pero las más simples que podemos trazar son una curva parabólica o una curva exponencial.
Y esto nos puede permitir hacer comparaciones entre dos comunidades, entre dos sociedades, simplemente contando con un único par de valores x y según apliquemos una curva parabólica o una curva exponencial. La curva parabólica se caracteriza porque tiene la condición de simetría respecto de la otra diagonal, de la diagonal decreciente, de la diagonal que une los puntos 1, 0 y 0, 1, y la curva exponencial se caracteriza porque presenta la variable independiente x como exponente de la función que define la variable dependiente y. Bien, en ambos casos se puede hacer bastante sencillo porque el procedimiento es el mismo. Les voy a contar a continuación cómo calcularlo para un modelo de curva parabólica y cómo calcularlo para un modelo de curva exponencial. Una curva parabólica, es decir, una curva que tiene la condición de simetría respecto de la diagonal decreciente, lo que necesitamos hacer es una traslación y un giro de nuestra figura, de manera que las coordenadas originales se convierten en otras coordenadas. Ahí tienen ustedes expresado cómo hacemos este desplazamiento de una unidad hacia la izquierda y luego un giro de 45 grados para convertir nuestra figura en la figura que tienen a la derecha. La figura de la izquierda se convierte con este giro en la figura de la derecha y entonces las coordenadas naturalmente han cambiado. Ahí tienen ustedes la tabla de conversión de coordenadas y una vez que la tenemos ya definida de esta manera, un programa como el Excel nos proporciona una ecuación polinómica suficiente con el grado 2 y podemos calcular muy fácilmente ya el coeficiente de Gini como tienen en la fórmula que tienen ahí abajo. Le digo que este es un modelo, el modelo de aplicar una curva parabólica. En el caso de una curva exponencial, primero necesitamos una fórmula simple que sea de índole exponencial, pero que también cumpla el requisito de que cuando x es 0, y es 0, y cuando x es 1, y es 1. Ahí tienen ustedes el ejemplo que les he mencionado. Una fórmula, por ejemplo, la fórmula y igual a paréntesis 2 elevado a x menos 1 elevado a z. Bueno, esta fórmula, si ustedes se dan cuenta que x es 0, entonces 2 elevado a 0 es 1, 1 menos 1 es 0, y 0 elevado a cualquier valor, sea z, pues también es 0. Si x es 1, 2 elevado a 1 es 2, menos 1, 1, que elevado a cualquier valor, a cualquier z, es 1. Luego esta fórmula cumple el requisito y nos permite calcular el coeficiente de Gini. En principio partiríamos de que tenemos un par de valores, x y, y lo primero que necesitamos es despejar z. Es bastante fácil despejar z porque en la fórmula anterior simplemente lo que hacemos es aplicar el logaritmo a las dos partes de la ecuación. En la parte derecha el logaritmo de una cantidad elevado a un número, z en este caso, es igual a z por el logaritmo del paréntesis, con lo que esto ya nos permite, por así decir, poder calcular z como esa división de dos logaritmos. Entonces, simplemente como tenemos el valor de x y tenemos el valor de z, calculamos, el valor de x y el valor de y, calculamos el valor de z. A continuación, lo que vamos a hacer es coger una hoja de cálculo y asignar valores entre 0.00, o sea 0.00, 0.01, 0.02, así hasta 1.00, o sea 101 valores. Esto es bastante sencillo porque ustedes ponen los primeros valores en una columna, arrastran el cursor y verán cómo Excel va calculando estos valores. Como ya disponen del valor de z, ya pueden en la segunda columna poner los valores de y, porque ustedes ya tienen la fórmula 2 elevado a x. X es la celda que tienen a la izquierda, el valor de la celda que tienen a la izquierda, y menos 1 y todo ello elevado a z, que ya saben que es un valor fijo,
que han calculado ustedes con el paso 2. Una vez también han definido esta función, simplemente con arrastrar el cursor, o sea, con marcar la celda y arrastrar el cursor, conseguirán todo el desarrollo. Y una vez que ya tienen estos 101 valores, estos valores representan la gráfica. Una vez hacen la representación de la gráfica, lo único que tienen que hacer es pedirle al programa que les dé, que les marque en estos 100 puntos la línea de tendencia con una línea de tendencia polinómica y intentan que sea el grado más elevado o el grado que se acerque más a la disposición de los puntos, y ya procedemos a simplificar esta ecuación polinómica mediante una integral definida y calcular el índice de Gini. Aquí tenemos algunos ejemplos de las aplicaciones educativas del índice de Gini, utilizando en algunos casos, como he dicho antes, solo un par de valores. Ahí tienen algunos estudios publicados sobre flujos de estudiantado en los centros educativos superiores, o sobre el efecto freerider, o también llamado efecto gorrón, en los estudios superiores, que se basa en comparar la curva de Gini en las inversiones por quintiles de ingresos en general con las inversiones en educación superior por quintiles de ingresos. Esto está realizado sobre 8 años. También pueden calcular la correlación de la desigualdad social y de la desigualdad educativa, entendiendo desigualdad educativa como, digamos así, la curva de Gini que se produce con los rendimientos de los cuartiles de índice socioeconómico que calcula PISA. O también se puede establecer como índices de desigualdad lingüística referida a comunidades con lenguas minorizadas. Del índice de Gini o del coeficiente de Gini lo tienen en la denominada curva del Gran Gatsby, que les explico en la diapositiva. La curva del Gran Gatsby fue un descubrimiento de Alan Kruger y su equipo, y mostraron que si se relacionaba una medida de desigualdad como el coeficiente de Gini con una medida de inmovilidad social, entonces los países se aproximaban a la recta de regresión, es decir, se presentaba la distribución presentaba un coeficiente de correlación muy elevado. Esto se puede aplicar a algunos estudios educativos, como los que les señalé anteriormente sobre la desigualdad en el flujo de estudiantes en centros de educación superior, relacionándolo, por ejemplo, con el nivel educativo de sus padres, es decir, con indicadores de transmisión social. Aquí tienen también algún trabajo sobre la transmisión, sobre la desigualdad lingüística y la transmisión lingüística, como por ejemplo, pues en este caso lo que aparece es una contracurva del Gran Gatsby. Bien, es una posibilidad muy interesante que creo que nos puede permitir avanzar bastante en estudios educativos. Por último, quería plantear el problema de un indicador unitario para medidas sociológicas que combine valores absolutos y valores relativos. Muchas veces cuando consideramos valores absolutos, naturalmente echamos a faltar que estos valores no recogen toda la realidad, y por eso utilizamos valores relativos, pero también cuando utilizamos valores relativos a veces nos damos cuenta que hay elementos que se nos escapan. Entonces, ¿cómo buscar un indicador que combine valores absolutos y relativos? Este es un problema clásico que ya fue desarrollado en la física, la parte de la física que es la termodinámica, por Ludwig Boltzmann, y que resolvió con esta fórmula que es conocida como la ecuación de Boltzmann. En realidad es una ecuación que mide la entropía basándose en el segundo principio de la termodinámica. Aquí lo que muestro es una simplificación bastante interesante. Para Boltzmann, la medida de la entropía o de la medida del desorden, en realidad la cantidad de estados disponibles, la cantidad de estados posibles en un sistema,
venía referido por una constante, la constante K, por el logaritmo neperiano de una fracción en la que se consideraban las moléculas que estaban en cada uno de los depósitos. Aquí tienen dos depósitos, las moléculas que estarían en el depósito N1, las moléculas que estarían en el depósito N2, y todo ello con la aplicación del factorial. Bueno, en primer lugar he de decir que el dibujo es un dibujo muy simplificado, porque realmente Boltzmann se enfrentó a un problema, que es la cantidad molecular de un gas, que es un número inmenso. Es decir, ustedes piensen, por ejemplo, que en un vaso de agua hay más moléculas que vasos de agua podemos llenar con toda el agua de la Tierra. Estamos hablando de cantidades muy elevadas. Esto tiene una gran dificultad porque el cálculo de factoriales al mismo tiempo multiplica mucho. Es decir, los factoriales es un tipo de cálculo que eleva mucho el resultado, y por otro lado, este resultado muy elevado pues se aplana, por así decir, con el uso de logaritmos naturales y con el uso de una constante, que es la constante K, la constante de Boltzmann, que tiene un valor, vamos, ínfimo, ¿eh? Con lo que, bueno, pues más o menos podemos trabajar con esos datos. Para trasladar esta concepción al mundo educativo, pues tenemos que hacer algunos cambios. Como trabajamos con factoriales, pues necesitamos volver a aplanar, por así decir, estos valores, ¿no? No podemos contar con una constante, sino que lo que hacemos es aplanar los resultados, ¿no? Aquí les he puesto un indicador unitario que he llamado epsilon y que podríamos definir de esta manera, ¿no? Como el logaritmo natural del logaritmo natural de la fracción entre la suma de los dos grupos, N1 y N2, el factorial, dividido por el factorial de N1 por el factorial de N2. Bien, este logaritmo del logaritmo ya nos permite, digamos, manejar unas cantidades bastante más adaptadas, que si solamente trabajamos con un logaritmo. Es decir, produce el efecto contrario que el factorial. Y por otra parte, esta medida tiene un defecto, por así decir, que es que nos produce resultados simétricos. Es decir, imaginemos que N1 son los estudiantes que han superado determinada prueba y N2 son los estudiantes que no la han superado, pues en definitiva nos proporciona el mismo dato, sea N1 un grupo o el otro. Esta simetría del indicador la tienen representada en la gráfica de la derecha arriba. Para poder superar esta dificultad, porque nos puede interesar marcar uno de los dos indicadores, uno de los dos grupos, como el grupo que queremos estudiar, entonces podemos corregir esta medida con la cláusula que aparece en la parte inferior. Y de esta manera ya dejamos de trabajar con un indicador que nos da resultados simétricos. Bien, aquí tienen algún trabajo pendiente de publicación. Los resultados son bastante satisfactorios porque se obtienen valores absolutos de las correlaciones de Pearson de 850, o sea, 0.850, con valores relativos, y 0.938 con valores absolutos. Es decir, sí que realmente es un indicador que me permite recoger tanto lo que podríamos llamar la riqueza de los indicadores de las variables absolutas como la riqueza de las variables relativas. Respecto a la dificultad de calcular factoriales, bueno, pues ahí les he explicado en la diapositiva anterior algunos recursos, y lo que es, bueno, si no están acostumbrados a logaritmos neperianos, a logaritmos naturales, también está explicado en la diapositiva anterior. Pues muchas gracias por su atención.